no lo digo en términos solamente del saber, sino académica también como espacio de encuentro, de comunión, y como espacio de conversación, como espacio de mutuo apoyo, como en esta situación que bueno estaba narrando María Luz, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos ser comunidad en tu situación de esto, de que no debe haber sido nada sencillo en esta semana con el fallecimiento de tu hermano? Si no, para mí todo lo que estamos haciendo no sirve de nada si no podemos generar otro tipo de lazos, ¿no? Pero eso corre por mi cuenta, nada más lo que acabo de decir último. Es decir, creo que lo más valioso es no tanto los contenidos que podamos ir presentando los distintos docentes, no tanto los contenidos que ustedes puedan ir compartiendo, sino cómo podemos ir generando relacionamientos que de alguna manera sean significativos, más allá que nos veamos por una pantalla en este tiempo, lo mayor, quizás algunos de ustedes se pueden encontrar en otros espacios, pero la mayor cantidad de gente nos vemos dentro de la pantalla, ¿no? Son desafíos que tienen que ver también con estos tiempos de post-pandemia, desafíos que tienen que ver con estos nuevos tiempos de comunicaciones tecnológicas, desafíos que tienen que ver también con este nuevo sentido de presencialidad virtual. Sí, Raúl. Me parece que quizás a mí me gusta usar el foro como eso, como forma de compartir. No veo que estamos acostumbrados, quizás es como usar un WhatsApp lento, contemporáneo, diacrónico. Exacto, exacto, sí, sí. Sí, Comparto con vos esa. se podría usar ese espacio. A veces lo he hecho, ¿viste? Diálogo, me gusta cuando entro, leer antes lo de los otros, decir, uy, qué interesante esto, pero en realidad es poco, podría ser mayor. O podríamos Sí. probar con un foro, quizás el de devocional, le empezamos a usar un poquito y quizás Eh, podría tener ahí el de un... devocional está pensado desde ese lugar que acaba de decirlo recién, justamente, Entonces ¿no? vamos a interactuar más. Yo no Este, respondía a los otros, pero los leí, pero podía haberlo hecho. María Luz, creo que habías escrito algo, ¿no? insisto Y que, esto se tiene que vencer como una propuesta y no como una imposición, digamos, ¿no? Nadie puede imponer que nos tenemos que relacionar. De hecho, que nadie puede imponer nada al otro en términos generales, pero digo, no verlo como una obligación, digamos, sino como aquello que nos genera un espacio donde si en el corazón, en el deseo, en las ganas, en la fuerza, en la intención, en la mirada de ustedes, en la perspectiva de ustedes está decir, bueno, este es un proceso donde realmente nos interesa ir creciendo en este cursado, son mínimo 4 años. Algún conocimiento uno con otro deberíamos lograr tener, más allá de sabernos los nombres y algo más. Bueno, este es un poquito la intencionalidad. No todas las materias lo pueden proponer, porque no todas las materias dan para eso. No todos los docentes tienen que proponerlo. Ni siquiera ustedes necesitan en sí mismos hacerlo. Son estas ocurrencias que nos ayudan a pensarnos que podemos llegar a ser una comunidad, y uso la palabra comunidad con toda la intencionalidad y carga de ese sentido de peso, podemos ser una comunidad relacional, académica, que de alguna manera podamos caminar, acompañarnos de distintas maneras, ¿no? Y sé que lo están haciendo porque, bueno, comparten algunos espacios
algunos foros, como algunas interacciones que hacen con los facilitadores a través del chat, decir ahí, o WhatsApp, digo, hay cuestiones, y esto quizás uno debería ir incentivándolo más en distintos espacios. Parecería que me estoy yendo del tema, pero en realidad todo esto me sirve mucho como una entrada no habitual a la temática de esta noche, digamos, ¿no? ¿Qué es el ser humano? ¡Pah! Si hay preguntas difíciles, esta debe ser una de ellas, ¿no? No hay texto que lo pueda definir, no hay clase que lo pueda sintetizar siquiera. No hay manera que podamos abordar esta definición sin que sea siempre una definición incompleta. Es decir, que desde el principio le propongo que tengamos una clase que sea algo frustrante porque no vamos a poder dar respuesta al interrogante del inicio, digamos, ¿no? ¿Qué es el ser humano? Pero ahí voy a compartir pantalla, a ver cómo me sale esta vez. Fabián, tenés los dos micrófonos encendidos, quizás si apagás uno va a ser mejor. ¿Puede ser? Yo tengo un solo micrófono. ¿Ah, sí? Ajá, bien. Sí, sí. ¿Se escucha muy mal? Se escuchaba un poquito raro, sí. Quizás pensaba que era eso. No, fíjate que tengo uno solo. Ahí les propongo comenzar con esta frase de Jorge Luis Borges, que dice, se lo leo, aunque ustedes también lo están pudiendo leer: un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años, puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara. Me pareció interesante comenzar con estas siempre frases provocadoras de Borges, ¿no? O estos textos provocadores de Jorge Luis Borges. Jugando como si descubrimos el mundo, como suele decir alguna otra cuento, descubrimos nuestra humanidad, nuestro rostro, o cómo nuestro rostro refleja de alguna manera nuestro mundo, sin querer definir mundo solamente como tierra, sino en una amplia metáfora de esta palabra mundo, que son aquellos lugares que construimos y habitamos. Y construimos no solamente en términos materiales, sino también simbólicos, lingüísticos, que construimos también con la palabra, digamos, ¿no? Y me pareció interesante porque nos plantea en este libro El Hacedor, cómo a veces la cara, el rostro, va también teniendo las huellas, no solamente de el camino, en los pasos de los años, el camino de la vida, sino cómo de alguna manera esa vida se va reflejando y ese contexto se va reflejando en nuestros rostros. Y esto para mí va a ser
casi crucial en lo que vamos a ir conversando hoy del ser humano, porque no hay manera de definir el ser humano fuera del contexto, o fuera de sus contextos. Y cómo el contexto define el ser humano. No hay manera de pensar el ser humano si no pensamos también en el contexto donde estamos, donde vivimos, donde parece. Ahí está escribiendo algo de alguna canción, me imagino, de Sí, Peteco Peteco, Carabajal de dice Peteco, quizás ¿no? algo al revés también. También nosotros definimos el rostro de la tierra. Pero sí, va por Así ahí. es. Cuando comes la mazamorra, todo el pueblo te acompaña a lo largo de valles, recodos. Cuando comes recuerdas que la tierra es tu madre, más que la anciana triste que espera en el camino. Tu regreso del campo es la madre de tu madre y su rostro es una piedra trabajada por siglos. ¿No? Los- las arrugas y los valles. Una linda referencia. Pero bueno, sí es cierto un poco. Me resonó eso, por eso nomás. Está muy bueno porque eso quizás debería agregarlo aquí como para que se vea la otra parte, ¿no? La contracara, está muy buena esa contracara, desde la tierra hacia el ser humano y no tanto del ser humano hacia la tierra, para no ser tan egocéntrico y tan referencial siempre el ser humano en relación a todo, sino que también no dejamos ser una parte de ese todo nosotros, ¿no? Excelente, excelente aporte, Raúl. Eh, Avanzo un poquito más, pensando, ahora sí yéndome a esta mirada del ser humano que tiene Edgar Morin, bueno, o Morán, como lo pronuncian los que saben pronunciarlo. Esto dice en un texto sobre pensamiento complejo. Pensamiento complejo no lo vamos a definir todo hoy porque el pensamiento complejo es justamente algo que trata de mirar todas las situaciones desde una plenitud, desde una completud, desde una totalidad, no tan simple, sino que está llena de interacción y cómo esas interacciones se complejizan, pero si no estuviese esa manera de interaccionar, nada podría ser sostenido, ¿sí? Nada podría poder avanzar. Y dice Edgar Morán, refiriéndose al ser humano, es una noción que contempla lo humano en tanto que es a lo vez físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico, es decir, una identidad compleja y común a todos los demás humanos. Aquí hay una mirada sumamente amplia, quizás como todas que vamos a mencionar siempre sean insuficientes. Insisto que lo frustrante de esta clase es que no va a haber una definición quizás hacia todos. Si acá nos faltó poner algo más, es posible, pero esta definición de Morán, francés, que de alguna manera la UNESCO utilizó muchos textos de él para pensar el tema de la educación, plantea justamente una mirada integradora, integral del ser humano, físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico. Es decir, una identidad compleja y común a todos los humanos. Y sigo avanzando en la conversación con ustedes, ¿sí? Uno podría decir, bueno, casi acompañándose por el texto bíblico, ser humano a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué querrá decir eso, no? Se ha hecho mucha teología sobre este tema. Pero evidentemente esa imagen y semejanza de Dios habla no habla solamente del ser humano, sino que también habla de Dios.
Es decir, cuando decimos que el ser humano es a imagen y semejanza de Dios, habla también de Dios. Por lo tanto, nuestra concepción de Dios infiere en nuestra concepción del ser humano. Según yo creo que es Dios, seguramente será mi concepción, mi idea, mi cosmovisión de lo que es el ser humano. En la idea que esa idea, teología, esa perspectiva que yo tenga de Dios me va a ampliar o reducir mi manera de comprender y entender al ser humano. Por lo tanto, no es menor decir que el ser humano es imagen y semejanza de Dios, porque estoy definiendo no solamente al humano, sino que estoy definiendo de alguna manera a Dios. Con todo lo reducido que puede ser nuestra mirada de Dios, con toda la finitud que puede tener nuestra concepción de Dios, ¿sí? Con toda nuestra limitación que puede tener la concepción de Dios, aún así, a partir de esa finitud de nuestro conocimiento de Dios, intentamos dar alguna comprensión del ser humano. Esta comprensión del ser humano lo podemos plantear también como un ser íntegro, que tiene una unicidad, no es algo fragmentado, porque permanentemente lo fragmentemos. Y creo al menos en estas dimensiones, seguramente hay más, pero seguramente en estas podemos coincidir el ser humano con sus dimensiones psiconeumosomática y social. Es decir, todo lo que tiene que ver con lo psicológico, que incluye las emociones, pero también incluye lo racional. Lo psicológico incluye tanto las emociones como lo racional. No se queda meramente lo consciente, de alguna manera lo consciente, el pensamiento está dentro de lo psicológico. Por lo tanto, lo psicológico engloba esta mirada del sentir, de las emociones, de la certeza cognitivo, con el pensamiento, con lo mental, para darle otra dimensión a esto psicológico. El neuma, que claro, tiene que ver trascendente del ser humano, donde en los primeros